Continuamos con otro video de trazos auxiliares. En esta ocasión nos dan un triángulo ABC, se ubica el punto O, de tal manera que el segmento AO es igual al segmento OB y a su vez al segmento BC. La medida del ángulo ABO es 15 y la medida del ángulo OBC es 30. Lo que buscamos es resolver encontrando el valor de la X. Bien, vamos a ir planteando algunas ideas. Si nos damos cuenta, acá tenemos 15 grados y aquí hay 30. Y tenemos dos ángulos que uno es el doble del otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a completar este ángulo de acá. Sabemos que es 15 dado que el triángulo AOB es isósceles, ¿no? Por el dato. El AO es igual al OB, isósceles. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de trazar una línea desde el punto B hasta un punto E, de tal manera que al unirla desde E hasta el O, también mida lo mismo. Lo que queremos hacer es construir otro triángulo que sea isósceles. Que sea 15 aquí y que sea 15 aquí. ¿Esto es posible? Sí es posible. Siempre es posible buscar un punto exterior al triángulo ABC, un punto E, de tal manera que pueda construir de esa forma. Es decir, este problema tiene construcciones. Ahora, vamos a notar algo importante, que ya nos dimos cuenta, de acuerdo a la construcción. El triángulo BOE es isósceles, 15, 15. Pero el triángulo AOB y el triángulo BOE son congruentes. ¿Cuál es el criterio de la congruencia? Lado, ángulo, lado. Profe, no la veo. Mira, concéntrate. El lado que vamos a asumir de congruencia es el segmento AO. El ángulo es el que nos falta aquí, que valdría 150 grados. Y el otro lado sería el segmento B. Lado AO, ángulo 150 grados y lado OB. Del mismo modo en el triángulo BOE, lado BO, ángulo 150 y lado OE. Hasta ahí tenemos ya un indicio interesante. Como aquí era 30 grados y ya tenemos 15, completamos con 15 grados donde nos falta. Ahora, ¿qué pasa si yo uno el punto E con C? ¿Qué pasa con ese triángulo? Que este triángulo va a resultar también ser congruente con los otros dos. Pero ahora vamos a ver cuál es la congruencia, en especial con el OB. Dice que es lado, ángulo, lado. ¿Cómo así? Lado, que es punto naranja, ángulo 15 grados. Y segmento BE, que es el que comparten los dos triángulos. El triángulo CBE sería lado, el circulito, el ángulo 15 y el lado compartido BE. Entonces tenemos una congruencia interesante. El primer triángulo, que es este, ha sido congruente con este segundo triángulo y a la vez resultó ser congruente con el siguiente. Como ambos triángulos son isósceles, este último debe ser isósceles y por lo tanto su medida de su ángulo 15 grados. Hasta ahí está todo perfecto. Ahora, vamos a calcular este ángulo de acá, el ángulo AOE. Si nos damos cuenta, la medida del ángulo AOE, esta figurita es un cuadrilátero cóncavo, que nosotros lo conocemos como la propiedad del boomerang, que este ángulo de acá, que es el AOE, es la suma de 15 más todo esto que es 30, más este que es 15, es decir, este ángulo tiene la medida de 60 grados. Y si trazáramos el segmento AE, nos damos cuenta que este triángulo de acá es isósceles 60, pero entonces este ángulo con este ángulo tienen la misma medida. Como es 60 para 180, este debe ser 60 y el otro también debe ser 60. Con lo cual nos damos cuenta que el triángulo es equilátero. El AOE es equilátero. Ubiquémonos en el punto E.
La distancia del E al A es la misma del E al O y también la misma del E al C. Si nosotros recordamos un poquito de geometría, hay una definición de una cónica que dice que es el conjunto de puntos los cuales distan de un punto no perteneciente a ellos llamado centro. ¿A qué cónica nos estábamos refiriendo? A una circunferencia. Entonces por acá vamos a ver una circunferencia. Quiere decir que por A, por O y por C va a pasar una circunferencia. Y el E va a ser el papel del centro de esa circunferencia. Dado que AE es igual a OE y es igual a CE. Y ya que E es centro de la circunferencia, entonces el arco AO tiene una medida conocida y es 60. ¿Por qué? Por ángulo central sabemos que si este es el centro de la circunferencia, entonces el arco medirá lo mismo que el ángulo formado por los radios AE y OE. Entonces el arco AO es 60 grados. El ejercicio prácticamente ha terminado, dado que nosotros sabemos por circunferencia que si este arco vale 60, el ángulo medido desde un punto fuera del centro hacia dicho arco será la mitad del arco anteriormente mencionado. Es decir, si el arco AO vale 60, entonces el X por ángulo inscrito valdrá 30 grados. Con esto concluimos la solución de este problema sin antes ir a unas pequeñas observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? El primero es que el punto O es el circuncentro del triángulo ABE. En los problemas de trazos muchas veces lo que uno busca es justamente encontrar el circuncentro del triángulo, lo cual facilita de manera eficiente el triángulo. La otra propiedad que podemos ver también es la siguiente, que el punto E también es el circuncentro del triángulo AOC. Tú dirás, profe, no entiendo. Mira, ¿cómo se define el circuncentro? Es el punto de intersección de las mediatrices en un triángulo. ¿Qué propiedad tiene el circuncentro? Que el circuncentro dista de los vértices. Claro, el punto dista de cada vértice. Pero si te das cuenta, el punto E también dista de cada vértice. Pero tú dirás, no entiendo por qué en el triángulo ABE el O es circuncentro interior y en el triángulo AOC el circuncentro es punto exterior. Aquí viene el detalle. En teoría de puntos notables nos dicen que si uno tiene un triángulo acutángulo, el circuncentro está interior a él. En cambio, si tu triángulo es obtusángulo, el circuncentro es exterior al triángulo. Entonces, la grandeza de este problema fue construir el circuncentro, aunque al inicio no fue así. Pero ya de sí teníamos visto que la idea era el circuncentro. Los problemas de trazos auxiliares de nivel de complejidad 2, la idea es encontrar el circuncentro, buscar también triángulos equiláteros y si fuera posible, en la medida, cuadriláteros inscriptibles. En este caso no se ha usado lo de los cuadriláteros inscriptibles, pero se utiliza una propiedad muy interesante que es, si yo tengo un punto que dista de 3, por ahí va a pasar una circunferencia y dicho punto será centro. Con esto terminamos el video. No te olvides suscribirte.